Justicia ambiental. Se está hablando mucho de esto a raíz no solo del discurso del presidente Petro el pasado 20 de julio, sino de la alineación que hay en muchos países del planeta que están supremamente interesados en la recuperación de los espacios ambientales del mundo y fundamentalmente de la preservación de la vida en todos los sentidos, de la vida vegetal, de la vida animal y por supuesto de la vida humana que no está en riesgo, está amenazada. Y no es un eufemismo y no es tampoco una utopía. El ser humano, como las demás cosas, aparecen y desaparecen si no se preservan, si no se cuidan. Vamos a hablar con el señor director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Cárder a propósito del tema de justicia ambiental, no desde la perspectiva política, sino desde la perspectiva, si se quiere, científica de alguna manera, pero específicamente de qué es lo que tenemos nosotros en el departamento de Risaralda para aportar. Y además de aportar, qué es lo que tenemos que hacer para evitar que se nos deteriore este hermoso paraíso que es no solamente Pereira, sino el resto de nuestro departamento de Risaralda en materia ambiental. Somos realmente una región privilegiada, pero eso tiene sus costos, sus compromisos y sus obligaciones. No solamente aquí se debe hablar de derechos ambientales, hay que hablar también de deberes y obligaciones ambientales. En un instante. En Confamiliar, nuestro sueño es que tú cumplas los tuyos, para abrir las puertas de la casa que siempre imaginaste y la remodeles cuando lo necesites. En Crédito Confamiliar no dejamos a la suerte tus sueños. Te acompañamos a cumplirlos. El doctor Julio César Gómez, gracias por recibirnos acá en su despacho en la Cárder y quisiéramos saber el concepto de justicia ambiental del gobierno nacional, que no es nada nuevo, no está inventando tampoco el agua tibia, pero sí está inmerso en el Plan de Desarrollo Nacional y en la concepción que el gobierno nacional tiene para direccionar recursos y para desarrollar estrategias dirigidas a todo lo que hemos venido conversando anteriormente. Ese concepto de justicia ambiental está alineado y asociado al Plan de Desarrollo de la Cárder. Claro que sí, Luis. Recordar y entender un poco lo que se denomina y lo que hemos entendido por justicia social. La justicia social son movimientos sociales muy recientes. Eso aparece en los Estados Unidos en la década del 80 del siglo pasado. Y era un derecho y eran unas manifestaciones sociales que fueron apareciendo de las minorías raciales, de los pobres, de la gente que veía cómo en sus territorios se iban construyendo y se iban desarrollando vertederos, lixiviados, digamos la zona de residuos, y nadie los defendía. Ahí es donde salen una cantidad de movimientos sociales, donde empiezan a reclamar por una vida o una calidad del ambiente justo, y eso empieza a interiorizarse en los discursos sociales y hoy en día muy de boga y muy de moda en las discusiones políticas de gran parte de los gobiernos y de los futuros gobernantes. De hecho, Colombia ha venido tratando de colocarse a la vanguardia de todos esos reclamos sociales que emergen en el siglo pasado, pero que hoy son de mucha actualidad y sobre todo de momentos coyunturales presentes muy importantes. El gobierno nacional ha venido recorriendo esa discusión. De hecho, las autoridades ambientales, en el caso de Risaralda, desde hace tiempos, esta ha sido una corporación que ha trabajado mucho por el equilibrio en sus ecosistemas. De hecho, cuando por allá en las décadas de los 60, los moradores y las autoridades de ese entonces empezaron a hablar de proteger el agua, los bosques, los ecosistemas, lo hicieron de alguna manera alentado por esas situaciones que veían a futuro. De ahí la aparición en este territorio de don Primitivo Briceño, que digamos es un hombre muy importante en la conservación de Pereira y de Risaralda, como uno de los padres de la consolidación de la cuenca del río Tun, y eso se ha venido trasladando a todo el desarrollo misional de la Cárder a través de los acuerdos, a través del PEGAR, a través de todas las disposiciones normativas que tenemos en la corporación. Después aparecen los planes de ordenamiento territorial y las discusiones que hoy venimos enfrentando hacia adelante.
Nosotros hemos venido proponiendo en la corporación el pago por servicios ambientales, que no es ni más ni menos de una propuesta que se viene desarrollando desde esta institución para que empecemos a mirar el pago de servicios ambientales como un servicio público, que lo deberíamos de pagar todos los ciudadanos. El acceso a un aire limpio, a una abundante y sana calidad del agua, a tener bosques, a tener biodiversidad, entender que eso no es gratis, que eso está porque alguien lo conserva, lo cuida, y que si algo nos llega, digamos como hoy lo recibimos, que lo recibimos por abundancia, es porque alguien lo está cuidando. Yo creo que también parte de la justicia social y la justicia ambiental es retribuirle a esa persona que cuida ese bosque, que cuida esa montaña, que cuida esa selva, con recursos económicos para mejorar su condición de vida, para que pueda hacer unidades de producción y de productividad sostenible con el ambiente. Y yo creo que ese es el camino que dentro de la justicia ambiental tenemos que empezar a recorrer. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, habla precisamente del tema de la necesidad de la preservación del planeta. Y seguimos insistiendo en la misma tónica. Ya no se habla de riesgo climático, ya no se habla de riesgo hídrico, ya se habla de una amenaza verdadera, una amenaza. O sea, estamos pasando de alerta naranja a alerta roja en materia de amenaza ambiental y amenaza hídrica. Lo que está ocurriendo en el norte, en el hemisferio norte, con calores hasta de 50 grados centígrados, lo que está ocurriendo en muchas regiones del planeta donde los incendios son arrasadores y la devastación de bosques es impresionante, y en contrario sensu, la forma como algunos países como Brasil, Perú, Ecuador y Colombia están hablando ya próximamente de hacer un evento importantísimo, de una cumbre amazónica para preservar el principal, no, el único pulmón que le queda al planeta. Cuando uno va a Europa, tiene la fortuna, el privilegio de hacerlo, uno se da cuenta que allá literalmente no hay bosques, no hay montañas, las montañas son peladas, son puras nieves. Entonces, aquí tenemos una carga de oxígeno, una carga ambiental que no dispone en otras partes del territorio. El Papa habla de eso, tal vez por ser ciudadano latinoamericano, ¿no? No, y además por ser, digamos, muy consciente de una realidad planetaria. Yo lo he venido afirmando y lo venimos discutiendo con mis técnicos, los biólogos, las personas que se han dedicado por muchos años a estudiar con cuidado la biología y sobre todo el tema de la biodiversidad. En este momento estamos viviendo una de las eras, y es la era del cambio climático, pero yo podría decir fácilmente, o lo podría afirmar sin lugar a especular, que estamos viviendo la era del cambio climático asociado a una era de crisis climática. Y digo de cambio climático porque tenemos que adaptarnos, necesariamente el hombre tiene que hacer grandes transformaciones en su forma de relacionarse, en la forma de moverse, en la forma de consumir. Y también digo era de crisis porque lo tenemos que hacer todo ya. Lo que antes puede haber demorado muchos años en hacer evoluciones, los desarrollos industriales que nos tardamos varios siglos en hacerlos, en las investigaciones sobre la medicina, esto todo lo tenemos que hacer con urgencia. De ahí la necesidad de que todos los procesos que hagamos desde el punto de vista de civilización y desde el punto de vista político, social y administrativo, debemos de hacerlo pensando en que todos los cambios los tenemos que hacer ya, que tenemos que hacer, digamos, los aprestamientos y las contingencias climáticas ya, y eso realmente es, digamos, el gran desafío que tiene hoy la civilización, de que todo lo que por años investigó, valoró, evaluó y aprendió, lo pueda poner hoy al servicio de la humanidad. ¿Quién puede discutir hoy que se hace necesario empezar a movilizar las ciudades de una forma masiva y de una forma más sostenible? Que tenemos que aprovechar mejor los recursos disponibles que tenemos, por decir, el agua, los recursos los bosques, del bosque, la fauna, los la mismos flora. animales. Saber que tenemos una población planetaria que puede estar casi en un 30% en una pobreza extrema, y para sacar a esa gente de la pobreza y esa ciudadanía vamos a necesitar demanda de recursos naturales. ¿Qué tipo de recursos vamos a aprovechar?
Porque usted cómo hace para sacar gente que no tiene vivienda de las cañadas, pues construyendo vivienda. Y para hacer esas viviendas va a necesitar material petro, de cantera, de minería, recursos forestales. Entonces ahí, digamos, en la adaptación y la mirada holística que tenemos que hacer es cómo vamos a hacer esas soluciones que sean sostenibles y amigables. Para que la explotación no sea de exterminio. Claro, entonces no podemos caer como hoy lo estamos en la trampa de la pobreza, que los pobres crecen indiscriminadamente y damos más pobres y más consumidores. Lo que tenemos que hacer es una sostenibilidad integral, justa y equilibrada, y a eso apunta la justicia social, ambiental que hoy tanto se Que no habla. nos pase con las políticas de algunos estados y algunas instituciones que dicen que aman tanto a los pobres que procuran tener más de ellos. Claro. O sea, que no nos pase a nosotros con el tema ambiental, que decimos que amamos tanto la naturaleza y que amamos tanto los animales que procuramos exterminarlos cuanto antes posible. O sea, el uso del vehículo automotor, motocicleta, automóvil, todo este tipo de cosas que está contaminando permanentemente, la tala de árboles, la exploración y explotación minera ilegal, no, irracional, pues de alguna manera, están contribuyendo de una manera determinante en la contribución a la crisis climática. Claro que sí, yo creo que el hombre tiene hoy, digamos, unos conflictos muy grandes. Si bien es cierto que tenemos un planeta hermoso, con mucha abundancia de muchas cosas, vemos que esos recursos hoy están mal administrados. Hay demasiada codicia y hay demasiados acumuladores de riqueza. Y cuando uno ve muchos de esos acumuladores de riqueza, necesariamente esas acumulaciones de riqueza le están quitando las oportunidades a mucha gente. De ahí la importancia de que un Estado como el que hoy tenemos en Colombia, que es un Estado verde, un Estado desde su misma constitución, una constitución ambiental, vigile de una manera muy racional todo el uso y el aprovechamiento de los mismos recursos, porque esa es la única forma y la única manera que vamos a tener de dar una justicia social, de hacer una redistribución de la riqueza. No es ni menos que hacer una redistribución de los recursos naturales ambientales existentes, que todos puedan tener accesibilidad al agua, a la tierra, a la calidad de vida, y ahí es donde tenemos que repensar y pensar muy bien cómo vamos a hacer esos procesos de desarrollo. Cuando se piensa en hacer desarrollos industriales, cómo se van a cumplir esos capítulos de sostenibilidad, de resiliencia, de pago por esos servicios. Esa es la discusión. Pero ahí entra en discusión un tema que es clave para una organización, para una institución como la Corporación Autónoma Regional Risaralda y todas las CARDE del país, que como autoridades ambientales deberían dedicarse al fomento, a la protección, a sembrar más árboles, a hacer cosas en positivo. Pero resulta que como hay tanto enemigo de los recursos naturales, por ahí he visto mucha fotografía, mucho video donde usted ha tenido que desplazarse con policía a combatir la tala de árboles, a combatir... hábleme de eso después de esta pausa, por favor, para que la gente sepa a qué debe atenerse si atenta contra los recursos naturales, porque hay autoridad ambiental. Y uno de los problemas del mundo moderno es la falta de autoridad, y quisiéramos saber cómo funciona esa mecánica de protección al medio ambiente, que hay quienes dicen que no debería llamarse medio ambiente, que no lo queremos medio, lo queremos completo. Pero bueno, la protección ambiental, en un momento, por favor. Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Esa lucha contra la criminalidad ambiental, ¿se le puede llamar así? ¿Criminalidad ambiental? Pues sí, si se hace de una manera reiterada, anómica y desconociendo los llamados y las normas. Miremos el tema de la deforestación forestal. Si bien es cierto que Risaralda es de los departamentos que menos tasa de deforestación tiene en Colombia, estamos por la ubicación geográfica del bioma, del Chocó biogeográfico, en una ruta de ilegalidad forestal. Por esta zona pasa gran parte de la depredación del bosque chocuano, de lo que se hace en el Valle del Cauca y de Antioquia.
En la Corporación Autónoma desde hace bastante tiempo tenemos las patrullas ambientales, que son patrullas que actúan 24 horas del día, aliados con la Policía Nacional, todo el tema de defensa del territorio, y lo que hacemos es acudir ante la presencia de esas grandes movilizaciones de madera que se suceden desde el Chocó geográfico colombiano, y lo que hacemos es decomisar esas maderas, decomisar los vehículos, y a esas personas responsables de esos delitos, conductores, erradicadores del bosque, los llevamos a la justicia y nosotros como autoridad ambiental nos convertimos en un actor o un sujeto activo en el proceso de reclamación de un derecho colectivo que es un ambiente sano. De igual manera lo hacemos con la fauna. Una insistencia que tenemos en no tener fauna en cautiverio, fauna silvestre o salvaje. Esa fauna debe cumplir una función, y es la función de producir equilibrios simbióticos y biodiversos en el ecosistema. El papel de las aves sembradoras, el papel de las serpientes, ser de alguna manera generadoras de equilibrio, y así sucesivamente con cada una de las especies de la fauna silvestre que hoy tenemos en el territorio, que tenemos que defender. Y por eso para nosotros es muy importante descomisar esa fauna, desestimular ese mantenimiento de esa fauna silvestre como mascotas, y un proceso que llamamos de desimprontación de esos animales y de reintroducción nuevamente al ecosistema de donde son originarios. De ahí el proyecto que estamos ejecutando, que es Arca de Noé, Ajá. que es un poco... Vamos a hablar de eso en el siguiente programa, del Arca de Noé. Listo. Pero quisiera, a propósito del planteamiento que usted hace de que Risaralda es uno de las regiones o de los departamentos con menor nivel de deforestación. Hábleme de la posibilidad de nosotros mejorar la forestación o de reforestar o de incrementar ese potencial, porque pues así como tenemos un menor nivel de deforestación, no se puede desconocer que también hay talas, y que inclusive yo he visto imágenes, videos que ustedes en la Cárder envían a la comunidad, donde se ven el decomiso de camiones cargados de árboles que han sido talados ilegalmente, porque hay tala permitida y hay tala prohibida, ¿cierto? Claro Un que momento, sí. por favor, después de este último corte, para que nos dé una respuesta al respecto. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. ¿Te imaginas un aeropuerto cerca de lo mejor de la región? En 15 minutos estás en el Bioparque Ucumarí. En 1 hora te enamoras de Salento. En 65 minutos te diviertes en el Parque del Café. Aeropuerto Internacional Matecaña, cerca de todos tus destinos. Director de la Cárder, Julio César Gómez Salazar, de verdad, debe haber algunos sectores del departamento de Risaralda que han sido objeto de deforestación. Hay campañas de reforestación, de mejorar o de decir que estamos con superávit. Nunca habrá superávit de árboles, ¿cierto? Jamás debería haberlo. No, mira Luis, si bien es cierto que tenemos una de las tasas más pequeñas en Exacto. Colombia, también no es menos cierto que hay mucha gente que quiere a esos bosques que tenemos muy bien protegidos, han tratado de criminalizarlos y dañarlos, y ahí es donde hemos actuado. Pero hay una pregunta muy válida: si podríamos aumentar ese territorio en conservación. Claro que sí, Luis. Tenemos hoy un 41% del territorio risaraldense en bosques, en cualquier figura de conservación, o un parque natural, o un distrito de manejo integrado, o un distrito de conservación, Un área de protección, o un área sí. protegida, o una zona forestal protectora. También tenemos que entender un poco la geología y la geografía risaraldense. Nosotros somos un departamento de montaña. Tenemos muchas pendientes, tenemos muchos desarrollos agrícolas en pendientes que no son exitosos. Tenemos ganadería en pendiente que no es buena, tenemos actividades agrícolas que no es buenas, y en este proceso de adaptación ambiental estoy seguro que va a ser mucho más fácil y mucho más rentable para un campesino de pagarle para que siembre su finca en árboles, en bosques, y que tenga una renta
para que pueda vivir dignamente y tener esos territorios dedicados a la conservación. Usted lo ha venido haciendo, recién aquí se Claro hizo que sí, este una año, entrega de cheques, vi cheques de 30 millones de pesos y de 40 y de 50. que nunca habían recibido un peso Nunca. por proteger. Esta semana entrante vamos a entregar otros 600 millones de pesos y son recursos de 30, 50, 40 millones a ciudadanos que tienen bosques centenarios, que han logrado a través de toda la, digamos, su vocación, su responsabilidad, su ambientalismo, proteger esos territorios. Pero mire, Luis, cuando yo digo que vale la pena que empecemos a explorar el pago de servicios, el pago de los servicios ecosistémicos como un servicio público, es ahí la mirada que nosotros queremos empezar a recorrer. Y es que hay muchos territorios y hay mucha geología y geografía nuestra que la podríamos dedicar a la conservación, que debería dedicarse a la conservación. Yo lo he venido reclamando en toda esa zona del distrito de suelos de conservación del Alto del Nudo, el Toro y las Marcadas, que yo me soñaría ese territorio como la selva de conservación del Alto del Nudo, el Toro y las Marcadas. Es el radiador que deberíamos tener ante este cambio climático del área metropolitana. ¿Cómo nos ayudaría en estos golpes de calor que tenemos sensaciones de 38 grados a la sombra, con esas montañas produciéndonos oxígeno, siendo catalizadores del calor, siendo reservorios de CO2? Porque los árboles regulan el clima, la temperatura, la dirección de los vientos. Todo eso que nosotros hoy venimos reclamando, y yo creo que se hace urgente empezar a recorrer ese camino, no darnos miedo ni tener cálculos políticos para asumir esas discusiones en el territorio. Y yo lo he venido insinuando a las personas que están hoy de candidatos y me preguntan. El tema ambiental lo tienen que abordar en sus agendas de campaña. Ajá. Porque lo que ustedes van a administrar en un territorio son recursos naturales. Desde luego que con la complejidad que tiene lo social, pero ustedes van a saber qué agua tienen disponible, qué cantidad de tierra tienen disponible, cómo gestionan sus recursos naturales, cómo trabajan cuando ofrecen vivienda, qué tipo de vivienda van a hacer, dónde la van a ubicar. Todas esas discusiones hoy tenemos que plantearlas, digamos, en las discusiones públicas y políticas, y esa es una agenda que tiene que estar en la agenda de los candidatos. Muchos candidatos nos hablan de construir vivienda, cómo la van a hacer, cuándo la van a hacer, cómo la van a hacer y con qué recursos. No estoy hablando de recursos económicos, siempre habrá financiadores, yo estoy hablando de recursos ambientales. El agua, dónde la tiene, cómo la va a traer, los recursos pétreos, cómo lo va a hacer. ¿Qué tipo de árboles se siembran? ¿Qué tipo de árboles va a necesitar para esa vivienda? Yo, por ejemplo, soy un amigo de la Agencia Forestal Nacional. A mí me parece que en Colombia hay un capítulo que no hemos desarrollado y es todo el tema de la guadua. Yo soy consciente de que hay demasiadas restricciones para el aprovechamiento de la guadua, pero son los códigos. ¿Qué hacer? Cuando a veces a un campesino se le inmoviliza, se le decomisa una guadua sin salvoconducto, pero esa es la normatividad. Desde que yo llegué a la cárcel yo he tratado con muchos gobernantes de tratar de hacer una legislación mucho más flexible sobre eso, pero no ha sido posible. Hemos tenido, digamos, algunas corrientes que son muy defensoras de estos programas de guadua, pero realmente yo creo que hay un capítulo por revisar y se hace urgente que en Colombia y sobre todo en la región andina, donde tenemos la exuberancia de nuestros guaduales, empecemos a recorrer eso, la posibilidad de mejorar no solo los otorgamientos, sino la facilidad de los mismos, para que podamos hacer una verdadera industria forestal guaduera en el territorio. Él es Julio César Gómez Salazar, líder de opinión en el departamento de Risaralda en materia ambiental. Estamos hablando de justicia ambiental, que está estrechamente ligada con el tema de la justicia social, pero fundamentalmente tiene que ver con la palabra mágica en cualquiera de estos entornos, que es el equilibrio ambiental con el uso industrial, con las necesidades económicas. Si no hay equilibrio, si se rompe el equilibrio, estamos como estamos, no ya con un riesgo climático, sino con una amenaza climática que está produciendo estragos en otras partes del mundo, y nosotros en Colombia y aquí en el territorio no estamos lejos ni exentos de ello. Vamos a grabar un nuevo programa sobre un tema que lo advertimos cuando él estaba hablando de la misión, de la llamada misión Arca de Noé.
que consiste en la liberación de especies faunísticas. Y quisiéramos, ahora que está tan en moda el tema de los animalistas, hablar de esa misión Arca de Noé en nuestro próximo programa con el director de la Carder, Julio César Gómez Salazar, aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Entonces, hasta nuestro próximo programa mañana.